Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Soy la maestra Marta Patricia Borges Domínguez. Imparto la materia de Derecho Mercantil en nuestra Facultad de Derecho. Esta tarde fui invitada para tratar con ustedes un tema que se llama el procedimiento mercantil oral. Es uno de los temas de más novedad y que ya estamos impartiendo en nuestras currículas de materias en nuestra Facultad de Derecho, con la finalidad de ir a la vanguardia y estar al día, ¿verdad?, en lo que serían todos los procedimientos que hoy en día ya se presentan de una manera oral en materia de derecho privado, como es el derecho mercantil. Sin más, quisiera proceder a hacer una presentación breve de este tema para llamar el interés de todos ustedes, y en caso de que tuvieran algún cuestionamiento, pues estamos a sus órdenes. Nuestro correo electrónico es patricia.borges@uabc.edu.mx. Gracias, estaremos aquí platicando con ustedes. Es un gusto saludarles una vez más y agradezco la invitación para presentar este trabajo ante todos ustedes. Me gustaría, por lo tanto, cerramos nuestra pantalla para no distraer a nuestros, ahora sí, público, y sobre todo poder presentar nuestro trabajo. Comentábamos que nuestra materia ha sufrido diversas modificaciones. Entre ellas, pues quisiéramos presentar y comentar que en el año 2008, por ahí una reforma importantísima en algunos artículos constitucionales. Sobre todo, ¿verdad?, atendieron estas reformas a los procesos de orden penal. Este fue el precedente primordial para poder decir que estábamos ante un avance muy significativo en nuestros movimientos de procesos judiciales. Pero no acabó ahí la reforma, siguió adelante, y ya para el año 2009, muy en específico en septiembre, por ahí se publica en la Gaceta Oficial del Distrito Federal o de Ciudad de México un decreto, ¿verdad?, de reforma en materia de derecho privado, y ahí atacó específicamente al Código de Procedimientos Civiles para ese mismo estado, siendo pues que entraban en vigor a partir del 1 de diciembre de 2013 estas modificaciones. También para enero de 2011, en nuestra materia, se implementan en el Código de Comercio una adición de capítulos donde se incluye el procedimiento mercantil oral, muy en específico en un título denominado con tal nombre, del juicio mercantil oral, y que incluye los apartados de los articulados 1390 bis en delante, que obviamente contemplan tanto las etapas así como los principios que regirán este procedimiento oral en nuestra materia mercantil. También decirles que una vez más, ya pasado el año, y fue en el 2012, entra en vigor esta reforma y por lo tanto, ¿verdad?, se cumple el mandato constitucional tan bien intencionado del legislador. Con ello, quisiéramos hacer una crónica muy breve, pero sencilla, pero directa también, en lo que respecta a la evolución de la materia. Primeramente, queremos hacer notar 3 momentos que consideramos fundamentales en esta, pues ahora sí, reforma, adición, podríamos decir, a nuestro Código de Comercio. La importancia del abogado, el juzgador como rector del proceso, y obviamente la finalidad de lo que sería el juicio oral mercantil. Quisiéramos partir precisamente con nuestro punto número 1, que es la importancia del abogado, considerado para mí en lo personal como la estrella del desarrollo del procedimiento. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, ¿verdad?, el abogado de hoy debe de presentar ciertas formaciones que son necesarias para el buen desarrollo y obviamente representación de este tipo de juicios. Consideramos que la facultad está cumpliendo con esa formación, dándole las herramientas fundamentales para que puedan desarrollar de una manera, pues ahora sí, positiva y obviamente responsable y revestida en ética este desarrollo en estos juicios orales. Primeramente, estamos muy pendientes de que el abogado esté encaminado, ¿verdad?, está formado a tener y a formar una defensa
jurídica para su cliente. Pero también el reto del abogado actual va cambiando, ¿verdad? Y sobre todo hoy por hoy nos damos cuenta que su responsabilidad está revestida de muchos retos y entre ellos, ¿verdad? Que debe de presentar, pues ahora sí, una buena forma de oralidad, es decir, debe de ser un buen orador. Pero no es porque vaya a ser repetitivo o a dar poemas, ni mucho menos en las diligencias, sino para hacer persuadir el derecho ante la autoridad, pero también ante la acción del cliente que representa. Por eso es importantísimo que cuando el abogado va a intervenir en un juicio oral, debe de poseer habilidades narrativas, demostrativas, probatorias, argumentativas, refutativas, por decirlo, y sobre todo estar dispuesto al diálogo. Esas cualidades sumamente determinantes para la buena presencia de nuestros abogados en el futuro. También debemos pensar que estos principios que el abogado debe de tener van a servirle para guiar el debate, para formar una ética, para tener una acción comunicativa de argumentar. Y por supuesto, ¿verdad? Esa adquisición del conocimiento estará sometida precisamente a un comportamiento revestido de ética, de responsabilidad, de respeto, pero sobre todo, no nada más a su persona, sino también a la importancia de la impartición de la justicia, que consideramos son el objeto amplio y total, ¿verdad?, de representar este tipo de juicios. La otra parte que tenemos importante, el juzgador como rector del proceso mercantil. Se le ha revestido al juzgador como aquel personaje, ¿verdad?, que va a dar una crónica, ¿verdad?, pero va a también tener el control que le permita llevar la conducción perfecta del procedimiento, atendiendo a los principios que regulan lo que sería el juicio mercantil oral. De igual forma, también se le ha dotado de un poder para apoyarse en la fuerza pública en caso de que sea necesario. Tal es el grado que está revestido de funciones para poder amonestar a las partes de acuerdo a las circunstancias que presenten este tipo de alteraciones en el procedimiento. ¿Qué quiere decir? Que no se va a permitir, ¿verdad?, ninguna falta de ética ni de moral, ni mucho menos de profesionalismo en el desarrollo de estas diligencias que, insistimos, serán representadas de una manera oral y pública sobre todo, ¿verdad? Con ello, quisiéramos pasar a decir que la finalidad entonces de nuestro juicio oral, más que nada, es reducir los formalismos, requisitos y trámites, obviamente, que daban una lentitud a todos estos tipos de regulaciones en el procedimiento. Y por supuesto, también se está atendiendo, ¿verdad?, esa demanda social de la inconformidad que se daba precisamente con la dilación de tiempos tan engorrosa que, por supuesto, molestaba muchísimo a todos aquellos que participaban o eran parte de aquel tipo de diligencias. Por lo tanto, se busca, ¿verdad?, sobre todo, que estas reformas sean un reflejo para atender aquella demanda social tan insistente y transformar las instituciones de justicia con respuestas efectivas y tener un compromiso social y sobre todo estar acorde a las demandas globalizantes en las cuales ya nos encontramos, es decir, estar a la par como se maneja en otros sistemas sociales. Por lo tanto, valorando estos puntos, podríamos decir que tenemos principios valiosísimos que se deben de atender en este tipo de procedimiento. Primeramente tenemos la oralidad. Por supuesto, debemos de decir que aquí consideramos que debe de versar y predominar lo verbal sobre lo escrito. Quiero hacer un paréntesis aquí breve. Estos principios los vamos a encontrar establecidos en nuestro Código Comercio, en la nueva edición que presenta el mismo, y muy en específico en el artículo 1390 bis 2. Siguiente, la publicidad.
es el derecho que tendrán todas las partes y los terceros para presenciar todas las diligencias y en especial las relativas a pruebas. Inmediación consiste especialmente en que el juzgador esté en contacto personal con las partes. Concentración. Deben reunirse todas las cuestiones litigiosas para ser resueltas en la sentencia definitiva. Continuidad. Que se formulen ante el juez todas las cuestiones litigiosas y que se trate de solventar en una sola diligencia todas ellas para poder lograr una rapidez y sobre todo una rápida resolución. Igualdad. Las partes tienen y deben de tener en el proceso el mismo trato. Se les deben de dar también las mismas oportunidades. Contradicción. El tribunal le debe de otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos. Es decir, también va a ser posible, ¿verdad?, que rebatan lo que les comente la contraparte. Es uno de sus derechos. Con ello, podríamos decir que esto nos daría pauta para dar inicio a lo que serían las etapas del procedimiento oral mercantil. Entre ellas tenemos, en primer término, la etapa de la fijación de la litis. Segundo término, la etapa de audiencia preliminar. La etapa de juicio. Y por último, la etapa de audiencia de sentencia. Tendríamos que decir que nuestra primera etapa es meramente por escrito. Siguiente etapa la tendríamos de manera oral. Siguiente etapa, que es la audiencia de juicio, es de manera oral también. Y la última etapa, por decirlo, sería la etapa de audiencia de sentencia, que es por escrito. ¿Por qué decimos por última? Bueno, podríamos pensar que, y de acuerdo a las nuevas modalidades, esta etapa también se podría unir a la audiencia de juicio, dependiendo si se tuviera todo disponible para dictar sentencia en ese mismo momento. Claro que esto permite una rapidez y una economía procesal tremenda. Desgraciadamente, por el tiempo no tendríamos mucha disponibilidad para explicar cada una de estas etapas porque son muy importantes saber su desarrollo. Lo que sí podríamos agregar es que la etapa de la fijación de la litis la vamos a encontrar a partir del artículo 1390 bis 11. La etapa de audiencia preliminar podemos ubicar en el artículo 1390 bis 32. La etapa de juicio la tenemos en el artículo 1390 bis 38. Y por ahí, ¿verdad? Por último, tendríamos la etapa de audiencia de sentencia, que podríamos incluirla dentro de estos momentos. Con esto, ¿verdad? Nosotros podríamos llegar a esta conclusión. Esta implementación ha permitido en el sistema de oralidad mercantil en México que se dé una impartición de justicia pronta y expedita, tal y cual lo ha señalado y lo tiene muy marcado en el artículo 17 constitucional, nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Espero que sea esta información utilizada en sus clases, esta información sea prudente para todas sus actividades.